y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Un gusto de parte de un servidor nuevamente poderles compartir una enseñanza más. Hoy quiero hablar con respecto a una enseñanza que San Pablo nos deja en las Sagradas Escrituras, la imposición de las manos. ¿Sí? Hay dos posturas, vamos a llamarlo así, en cuanto a la imposición de las manos. En otro contexto general, la imposición de las manos dentro de la doctrina o de la Iglesia Católica no es más que transmitir un poder de sabiduría, ¿sí? Esa es la imposición de las manos, pero hay ciertas situaciones aquí importantes que yo quiero tocar con respecto a la imposición de las manos, ¿sí? Aquí los hermanos separados salen a colación normalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que el canal es para reforzar la fe del católico, pero también hay temas o cuestiones, pensamientos o cuestionamientos con respecto a los hermanos separados. Entonces sí tienen que salir a colación porque también el canal es hacia ellos, la defensa de la fe. Entonces, voy a dar lectura aquí, 1 Timoteo 5:22, que San Pablo le exhorta a su hijo en la fe, Timoteo. Aquí voy a darle lectura a 1 Timoteo 5:22 para que veamos la importancia de la imposición de las manos. Y dice así: no imponga las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Evita todo lo malo, ¿sí? Veamos que aquí la imposición de las manos no puede darse de un hombre a otro hombre, por así decirlo, ¿sí? No puede darse en ese sentido la imposición de las manos. ¿Por qué? Porque ese es un poder que solamente Dios se lo da a quien Él quiere dárselo. No voy a dar lectura, pero sí voy a anunciar los textos bíblicos donde desde el Antiguo Testamento, que ya venía una prefiguración, ¿sí? O lo que iba a acontecer, una alusión de lo que iba a acontecer con respecto a la imposición de las manos. Y en Números 27:15, que lo chequen ustedes como referencia. Números 27:15, cuando Dios Padre, en primera persona, le dice a Moisés, hijo de Nun, a Moisés, perdón, que le imponga las manos a Josué, hijo de Nun, en Deuteronomio 34:9, ¿sí? Entonces, vemos ya cómo ya desde el Antiguo Testamento ya existía esta situación de la imposición de las manos, pero claro, y repito y aclaro, no es más que transmitir el poder de sabiduría de hombres que Dios ha designado, que ha llamado como pastores, como guías, como líderes, como precursores en el caso de Moisés desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Sabemos que Moisés no fue la persona que los llevó a la tierra prometida, sino fue Josué, hijo de Nun, que fue quien cumplió esa travesía de llevar a su pueblo, de llevar a su pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Ya en el Nuevo Testamento, San Pablo aquí nos exhorta, en 1 Timoteo 5:22, no imponga las manos a la ligera, ¿sí? Entonces, veamos la importancia. ¿Por qué? Porque no son hombres de Dios, aunque San Pablo, aunque Tito o Timoteo, que sí lo fueron, discípulos de San Pablo, pero a lo que aquí San Pablo, que dice, no imponga las manos a la ligera a nadie, ¿sí? ¿Por qué te haces cómplice de los pecados de otro? La imposición de las manos, vuelvo a repetir, era para hombres de Dios, ¿sí? Timoteo, Pablo le impone las manos
a Timoteo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad se las impone San Pablo a Timoteo? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que se le dio a San Pablo. San Pablo fue un apóstol, pero no en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? San Pablo fue apóstol, que después se incorporó al grupo de los demás apóstoles. Pero San Pablo no fue apóstol de primera instancia como lo fueron los demás apóstoles. Mas, sin embargo, en Hechos 13:2, cuando le imponen las manos a Pablo, ¿sí? Con esa autoridad, con esa facultad ya de pastor para saber gobernar o guiar a las iglesias posteriores o comunidades, es porque San Pablo ya tiene la autoridad de poderlo hacer así. Voy a dar lectura en Hechos 13:2, cuando aquí a San Pablo le imponen las manos a San Pablo. Hechos 13:2, y dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, y dice así: un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, le impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Aunque Bernabé no se hizo apóstol, ¿sí? Pero también fue un enviado porque fue discípulo de San Pablo, ¿sí? Aunque, vuelvo a repetir, no esté dentro del colegio apostólico Bernabé, pero sí era un hombre de Dios. Aquí está claro una fotografía de que Bernabé también fue designado a este ministerio de la palabra como San Pablo lo fue. Por eso es que San Pablo le impone las manos a Timoteo en segunda de Timoteo 1:6, con esa autoridad ya que ha recibido San Pablo aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Segunda de Timoteo 1:6, y dice así, segunda de Timoteo 1:6, y dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Por eso es que vuelvo a repetir, San Pablo le impone las manos a Timoteo, ¿sí? La imposición de las manos es para designar jerarcas, obispos. El obispo, cuando recibe el orden sacerdotal, el obispo es la persona idónea, indicada, con facultad, con potestad y con autoridad para imponerle las manos al sacerdote, para ya designarlo como pastor de ciertas comunidades que fueron encomendadas. Ahora, otro sentido de la imposición de las manos es que los hermanos separados son o sea, en el sentido de la imposición de las manos, te imponen las manos hacia la ligera. Ellos, por creerse en ocasiones superiores al cristiano católico y poderles decir en cuanto a la oración, ¿cómo tiene que ser? No. Entonces, esto es para los hermanos separados. No impongan las manos a la ligera, para que no te hagas cómplice de los pecados de otra persona. La imposición de las manos es concerniente para las personas elegidos del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia Católica. No hay imposición de las manos fuera de la Iglesia Católica, o puede existir con los ortodoxos, pero sabemos que la diferencia entre la Iglesia Católica y los ortodoxos es la jerarquía del Papa. La autoridad del Papa no es respetable tomada en cuenta en cuanto a los ortodoxos, llámese griegos o latinos, pero no es tomada en cuenta en ellos. Ahí la Iglesia Católica, nosotros, sí, tenemos una sucesión apostólica de San Pedro hasta el Papa Francisco, 266 papas. Entonces, esa imposición de las manos es importante, no es más que designar poder, autoridad, para saber guiar
al rebaño, a las comunidades, a las iglesias. Para que tú como católico o hermano separado no imponga las manos a la ligera. ¿Puedes hacer una oración de intercesión? Sí, pero con tu mano izquierda, con tu mano derecha, ¿sí? Con tu mano derecha te puedes tocar el corazón y con esta puedes pedir por la persona. Una oración de intercesión se puede hacer. Hay oraciones de liberación, de intercesión. Se puede hacer una oración de intercesión, pero de lejos, sin imponer las manos así, a la ligera, para que no caigamos en este supuesto de San Pablo, que es palabra de Dios, lo que es la imposición de las manos, ¿sí? Para que tengamos cuidado la importancia de la imposición de las manos. Que este compartir que yo te acabo de dar haya sido de tu interés, que realmente nos sigamos interesando en cuestiones doctrinales de nuestra fe católica y que día a día seamos mejores personas, que sigamos difundiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que después de todo, a eso venimos a hacer, a cumplir ese ministerio, ya que todo bautizado tenemos ese compromiso, esa obligación de llevarlo a cabo. Y que el Señor nos bendiga a todos hoy en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.